Bueno, vamos a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine en este día, que nos ilumine para que podamos en este encuentro no sea simplemente un encuentro para aprender cosas, sino que sea un encuentro con su Hijo Jesucristo a través de la palabra de Dios. Te bendecimos, Señor, por este día que nos das, por el día, la vida que nos regalas hoy, porque nos regala la posibilidad de llegar a este momento de la historia, este momento de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a través de este encuentro a conocerte más profundamente, porque conociendo las Escrituras, te conocemos a ti. Y conociéndote a ti, conocemos tu voluntad sobre nuestra vida y podemos no solamente sacar provecho para nosotros, sino que también podemos anunciarte, llevarte a los demás que están sedientos de ti, de tu palabra. Te pedimos por eso que nos ilumines, que nos mandes tu Espíritu Santo, que sea Él que nos guíe durante esta clase. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy Amén. bien. Entonces, antes que nada, quisiera compartir con ustedes una pregunta que me hicieron. Me hicieron dos preguntas en el correo, pero entonces una, sobre todo, me pareció muy importante. La otra, no le he respondido a la persona que me escribió, pero no es que no sea importante, sino que no tiene tanto que ver con el tema que hablamos. Entonces, les voy a leer la pregunta, porque me pareció importante lo que me dijeron y la respondemos. Yo le dije a ella, no, me gustaría leerla delante de todos para poderla, eh, que todos sepan la respuesta. A ver aquí lo encuentro. Un poquito lento el computador. Parece que la pregunta era de Andreina. A ver, no encuentro por el nombre. Ah, sí, aquí está. Entonces dice, la pregunta es esta. Los calendarios marcan como séptimo día el sábado. Durante toda la historia de la salvación en las Sagradas Escrituras se mencionó el séptimo día como el sábado. Los 10 mandamientos dictan guardar el sábado como día sagrado, pidiéndonos Dios que lo hagamos para estar en comunión con Él. Jesús también lo hacía, predicando y sanando. Ahora bien, mi enseñanza es que el domingo es el día del Señor, porque fue el domingo en que resucitó. Siendo la resurrección la base de la fe cristiana, tiene sentido pero me queda la duda, ¿por qué no existe registro en el Nuevo Testamento de dicho cambio? No menos importante de guardar en vez del sábado por el domingo. Me explico, dice ella. Les dice que el catecismo de la Iglesia admite que comparte con la cultura pagana la adoración en domingo, ya que en la resurrección salvación es sinónimo de luz, victoria ante el mal y la oscuridad. Fue entonces totalmente intencional que Constantino I hiciera oficial el día domingo como día de descanso del Señor y así unificar a los paganos y el cristianismo a sabiendas que estaba por encima de los mandamientos. Es decir, entonces la pregunta de ella es, ¿cómo fue que se cambió del sábado como día de descanso, que los primeros discípulos lo tenían, al domingo? Y si eso fue una cuestión meramente, digamos así, producto de la intervención del mundo pagano, del Constantino en el mundo, digamos, en el cristianismo. Entonces ahí, digamos, es muy importante entender lo que se llama la revelación progresiva. O sea, Dios, al inicio, las comunidades primeras cristianas no se diferenciaron de las comunidades judías. Ellos siguieron, vemos a los apóstoles que iban inclusive al templo de Jerusalén. Pero ¿por qué iban? Si ya Jesucristo había
cumplido todas las leyes, ya había realizado todas las promesas. Entonces ya el templo de Jerusalén, ese culto, digamos, ya no tenía validez, no era por lo menos necesario. Sí, pero ellos siguieron viendo porque es que el cristianismo no es tanto una religión, el cristianismo es un encuentro con Jesucristo. Que después, claro, nosotros para ese encuentro con Cristo tenemos toda una experiencia litúrgica que nos ha llevado, nos lleva a conocer a Cristo, a experimentarlo, a tener ese encuentro con Él dentro de la liturgia. Pero ya los judíos, digamos, las primeras comunidades tenían ese encuentro con Dios a través de la liturgia, pero que veían realizada plenamente en Jesucristo. Me explico. Es decir, por ejemplo, cuando ellos celebraban la Pascua, ellos ya se dieron cuenta rápidamente, el mismo Jesucristo les dio ese nuevo sentido. Ya ustedes cuando estén comiendo la Pascua, es la misma Pascua que celebramos, pero ya no estamos celebrando el hecho de que salimos de Egipto y de que Dios actuó en ese momento, sino que lo que vamos a celebrar es la nueva salida de Egipto, que Egipto no es solamente un lugar para un pueblo, sino que Egipto es algo mucho más grande, que es la realidad del pecado que nos esclaviza. Estamos esclavizados por el pecado, el pecado es lo que, el pecado es lo que nos... ¿Qué pasó? Y no sé, que alguien colocó algo. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Sí, padre, alguien colocó algo. Pero no sé qué es. Creo que están grabando, me parece. Parece que estuvieran grabando, pero no, no sé quién lo puso. Acá dice que estamos viendo a Alfredo Anzules, la pantalla de Alfredo Anzules. Ah, ok. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle a Alfredo que Alfredo deje de compartir pantalla. Pero no sé cómo hacer para que deje de compartir pantalla. Si quiere, les puede mandar un chat a él directamente diciéndole si no está escuchando. Más el teléfono. Lo que pasa es que como Andreina dejó que todos, lo puso en la esta, vamos a ver si yo lo puedo cancelar, que todos puedan participar, ¿cómo se llama? Ah, ok, ahí ya. Ya se quitó. Ya se quitó. Bueno, ok. Entonces, estaba diciendo que los primeros cristianos, ellos, aunque es que veían en la Pascua, siguieron celebrando la Pascua, pero la Pascua con un nuevo sentido. Ya no es salir simplemente, no fue salir de Egipto de un pueblo, sino salir de toda la humanidad, de la esclavitud, que es el pecado. ¿Y cómo salimos? A través ya, y por eso el pan ya no va a ser tanto representación del pan que ellos comieron al salir de Egipto, los panes ácimos, sino que va a ser una realidad concreta. Fíjense que la diferencia entre la Pascua hebrea es que mientras que la Pascua hebrea era una representación de la salida en la Eucaristía, estamos viviendo de nuevo el acontecimiento de la pasión y la resurrección del Señor. Entonces ya el pan, que era un símbolo de la esclavitud, el pan de la prisa, el pan ácimo, eso sería otro tema para hablar un día, el origen de la Eucaristía, pero ya para Jesucristo dice, no, esto ya no es simplemente el pan que representa la salida de Egipto, sino que significa mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Cada vez que ustedes celebren esta Pascua, celebren esta cena, están celebrando mi muerte y mi resurrección. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y tenemos el capítulo 6 de San Juan, que el pan de vida, que mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Son palabras del mismo Jesús. Es el mismo el que le da ese nuevo sentido a esta celebración pascual, ¿cierto?
Pero entonces, claro, las primeras comunidades cuando se reunían, que eran judías, se reunían para hacer la Pascua el sábado, ¿no? Pero, perdón, el domingo, pero ¿cuándo se cambió, por ejemplo, de Pascua, de celebración pascual a domingo? ¿No? Pues se fue dando a medida que las comunidades empezaron a celebrar ya no tanto la Pascua, sino a celebrar la resurrección de Cristo. Cada vez más claramente, al principio ellos celebraban la Pascua con este nuevo sentido, pero después empezaron a decir, no, es que nosotros no estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando la resurrección de Cristo, estamos celebrando su muerte y resurrección. Y por eso rápidamente, o sea, no, eso pasaron poco tiempo, porque dice los Hechos de los Apóstoles que ellos se reunían el día del Señor. El día del Señor no era el Shabbat, sino el domingo, por eso el día del Señor, el primer día de la semana, ¿no? Así se reunían. Y entonces, inclusive en el siglo IV vemos, por ejemplo, que ya la Eucaristía está muy instituida, como la tenemos nosotros, que dice que ya está San Justino, que es el texto más antiguo que tenemos de cómo nos describe la Eucaristía, en el siglo IV, antes de la conversión de Constantino, que ya todas las comunidades, todos los cristianos celebraban era el domingo. No fue una cuestión de Constantino. El mismo Justino dice, el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor? El primer día de la semana. Porque inclusive si ustedes van a Israel van a entender eso. Nosotros pensamos que el primer día de la semana es el lunes, porque ya nosotros en nuestra cultura hemos hecho que el último día de la semana sea el domingo, porque siempre es el día de descanso. Y el lunes es el primer día de la semana. En el mundo judío no era así. El día de descanso era el sábado, el primer día de la semana, cuando ya todo el mundo empieza a trabajar, todo el mundo empieza a estudiar, es el domingo. Entonces, si ustedes van a Israel, es así. El sábado es como el día de descanso todavía, y el domingo van los niños a estudiar, la gente va a trabajar, porque para ellos es el día primero de la semana, ¿no? De hecho, en hebreo domingo se dice Yom Rishon, día primero, Yom Rishon. El martes dice Yom Sheni, día segundo, y así. Bueno, entonces, todos los días son día primero, día segundo, hasta el sábado, que se llama Shabbat. De resto es Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, o sea, día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta sexto, ¿cierto? Y después el Shabbat. Bueno, entonces, las comunidades cristianas antes de Constantino ya celebraban no la Pascua judía, sino la Eucaristía, que era la resurrección de Cristo. Y Dios, detrás de todo esto, se ve que estaba el Espíritu Santo trabajando. Si ustedes ven los Hechos de los Apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, el protagonista de toda la acción de toda la acción de la iglesia es el Espíritu Santo, es el que va dirigiendo a los apóstoles, el que le va mostrando cómo tienen que hacer, cómo tienen que anunciar. A Pablo le dice dónde tiene que ir. San Pablo no pensaba ir a Europa, por ejemplo, y el Señor se le aparece en un sueño a través de un hombre que le dice, ven a evangelizarnos, y llega a Filipo, y ahí empieza la evangelización de Europa, de todo Asia. Fue todo una cosa espontánea que el Espíritu Santo fue llevando adelante. Se ve que es obra del mismo Espíritu Santo. Entonces, no es tanto una cuestión pagana, no es que los paganos, Constantino, nos hayan impuesto, no, ni tampoco estemos en contra de los mandamientos, porque los mandamientos mandan guardar el día Shabbat, ¿sí? Guardarás el sábado, dice los mandamientos. Pero nosotros entendemos que ese sábado no es tanto un día específico como el día del descanso. Shabbat, de hecho, significa el descanso. Entonces, si nos ponemos a ver a la hora del té, ¿cuál es el día del descanso? Podría ser, de hecho, los musulmanes celebran el viernes. Entonces, depende cómo nosotros contemos los días. Entonces, si nosotros el día verdadero en el que descansamos, no tanto porque descansemos de que no hagamos nada, porque uno puede vivir sin hacer nada y estar muy cansado. No, es porque entrar en el descanso del Señor, entrar en la resurrección, ponerlos lo que les explicaba la vez pasada. ¿Qué significa el Shabbat? Significa vivir esta realeza para la cual Dios nos creó. No vivir esclavos de las criaturas, esclavo del trabajo, esclavo de las cosas, esclavo de los bienes materiales. No, de reconocer que todo está puesto a nuestro servicio. Jesucristo lo dice. Dios no se hizo el sábado
no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, el día de descanso ese es el día para que el hombre, para que nosotros experimentemos esta gracia de tener a Dios en nuestra vida, de ponerlo al centro de nuestra vida, de que Él sea el primero. Y por eso es fundamental en la familia que se viva bien el domingo, que se haga oración, que la familia vaya junta a la Eucaristía el domingo, porque es el día de descanso, el día del Señor. Y no estamos en ningún momento contradiciendo la Escritura. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que fue llevando a la iglesia nos llevó a decir, es que nuestro descanso está en Cristo. Él es el que nos da el descanso. Él es nuestro Josué, que nos lleva de la ley a la gracia, a la tierra prometida. Bueno, esto de todas maneras, esto no es que sea, digamos así, tan sencillo de entender, pero espero que podamos comprender por lo menos estas dos cosas. Primero, no es una obra de Constantino el domingo, ¿cierto? Y segundo, sino que ya el Espíritu Santo había hecho que la iglesia viviera la Eucaristía el domingo y el día de descanso el domingo. Y segundo, no estamos en contra de los mandamientos de Dios, ¿no? Porque aunque la palabra de Dios dice explícitamente guardar el sábado, la palabra de Dios, la revelación de Dios hay que entenderla en todo su contexto, ¿no? Porque si uno la entiende literalmente se equivoca, ¿no? Entonces en su contexto, él se refiere no tanto al sábado como día, lunes, martes, sino al día del descanso, al día del Señor. Entonces no estamos en ningún momento no estamos en ningún momento contradiciendo la palabra de Dios, descansando el domingo, que este es nuestro sábado, el día del encuentro con Dios. Muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir con espero que Andreina quede satisfecha con esta pregunta, muy interesante. Les invito a que sigamos también. Andreina dice que no está escuchando nada. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Yo sí, señor. Sí, padre. sí, padre. Sí, Escucha padre. perfecto, padre. Ah, bueno. Sí, Entonces, padre, se le oye bien. cuando tengamos la grabación, va a poder ella encontrar mejor la respuesta porque va a poder ver la grabación. Muy bien. Entonces vamos a seguir hoy con la tercera sesión, ¿no? El primer día hablamos de la revelación, hablamos de la historia de la salvación, de la diferencia entre palabra de Dios y Sagrada Escritura. O sea, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura es fundamental, pero la palabra de Dios no se reduce a la Sagrada Escritura, sino que es mucho más grande, porque la palabra de Dios es la que hace que esa Sagrada Escritura hoy nos hable a nosotros, ¿cierto? Nos hable de la acción de Dios antes, durante y después de la Sagrada Escritura. Por eso dice el Señor, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Ahí es donde está la palabra de Dios actuando. Así uno no tuviera la Biblia, ahí estaba la palabra de Dios actuando porque es Cristo actuando y actúa en una historia concreta que es fundamentalmente un paradigma desde el año 1800 antes de Cristo con Abraham hasta el año 100 después de Cristo con el último libro de la Revelación que es el Apocalipsis, que más o menos por esa época se cree que fue escrito por el apóstol San Juan. Entonces ese periodo de historia concreto, de personas concretas, con situaciones concretas, con lugares concretos, es lo que es propiamente historia de la salvación. Pero como esa historia de la salvación es palabra de Dios, se sigue actualizando en la vida nuestra hoy. Lo importante, ¿por qué es tan importante entonces este periodo? Porque este periodo concreto de revelación es el paradigma de todo lo que Dios quiere revelar, nos quiere mostrar de lo que es Él. Piensen en esto. Nosotros, me dijo una señora el otro día hablando del Génesis, dice, Dios es padre y madre. Yo le decía, hombre, pero es que Dios no es ni, Dios, pero decía, Dios es hombre y mujer, padre y madre. Dios no es ni padre ni madre, ni hombre ni mujer, Dios es Dios. Nosotros hablamos de Dios en la medida en que nosotros tenemos unas categorías para hablar de Él, pero no lo podemos reducir ni entrar en estas discusiones modernas de si es hombre, si es mujer, entonces si es hombres que somos unos machistas, si es mujeres que somos unos feministas. No, esto está totalmente fuera de la revelación. Dios se muestra como un padre, es un padre que es amoroso, por eso también podríamos decir que es madre.
pero no es lo esencial eso, sino que lo que no es esencial su género, porque Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es Dios, pero se muestra como el Padre, sobre todo porque nos ama, nos creó, nos quiere, nos dirige, nos ayuda, nos corrige también, porque Dios corrige, no castiga, pero corrige, pero también como una madre de misericordia, ¿cierto? Es como lo podemos conocer. También pensaba en estos días una cosa que me parece bien interesante, es como pensemos en esto. Si Dios sabe cuál es nuestra felicidad, qué nos conviene, yo voy a poner un poquito más alto el celular para que se vean mejor. Sí está mejor, ¿cierto? Entonces, si Dios sabe que es, que es que es lo que nos conviene, entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros recemos? Porque si Dios ya sabe, es nuestro Padre, sabe lo que nos conviene, entonces, sí, ¿para qué le vamos a pedir que nos ayude, por ejemplo, delante de una enfermedad? Si Él ya sabe si esta enfermedad nos conviene o no, ¿para qué rezar? O de una persona que está enferma, que la ayude, que la sane, o que nos ayude en una dificultad en el trabajo. Si Él ya sabe si vamos a tener trabajo o no vamos a tener trabajo, y sobre todo si eso nos conviene, ¿para qué rezar? Me hacía una persona esta pregunta y me parece válida. Entonces yo pensando en esta pregunta, la respuesta la encontraba en San Agustín. Dice, Dios quiere que recemos porque cuando rezamos, como que nuestro corazón se ensancha para que podamos recibir esos dones que Él nos quiere dar, ¿no? Por eso a veces Él no responde, se demora en responder, a su tiempo responde porque quiere darnos esos dones. Pero también pensaba en esto, es como un padre con un hijo, ¿cierto? Es como un padre con un hijo. ¿Qué padre, ustedes que son padres de familia, cuántas veces ustedes no quieren escuchar a sus hijos que hablan con ustedes, que le tienen confianza para decirle, papá, yo necesito esto, yo quisiera esto, papá, déjame ir a esta fiesta, que voy a estar muy bien, no te preocupes que yo no va a pasar nada. Pero tú como padre, ¿cierto? Tú sabes muy bien que eso no le conviene a tu hijo. Te gusta que él te pregunte, te gusta que él te pida, porque si no te pide y no te pregunta, es como si no te tuviera confianza, como si pensara que tú eres un dictador al cual no se le puede hablar, al cual no se le puede decir. Pero tampoco por el hecho de que te lo pida el hijo, ya tú inmediatamente se lo concedes porque a lo mejor no te parece conveniente. Dice, no, yo por ejemplo soy uno de los que digo, hoy por hoy, si yo fuera padre de familia y un hijo o una hija me piden, papá de 12 años, por ejemplo, 13, no, mira, es que mis amiguitos me invitaron a pasar un fin de semana en una finca y vamos a estar solamente niños y vamos solamente a jugar, yo no lo dejaría ir. Pero no, yo no voy a hacer nada malo, yo ya sé lo que me conviene, yo ya sabes que yo soy, no, pero yo no lo dejaría ir. Conociendo cómo son las situaciones hoy, dije, gracias hijo por decirme, pero no me parece conveniente, no vas a estar bien, vas a estar, si no hay allí un adulto, si no estoy yo mismo que esté pendiente de lo que de lo que vas a hacer, de cómo ayudarte, yo no te dejo ir, ¿cierto? No te conviene. Entonces así es Dios con nosotros, es un Padre que le encanta escucharnos, porque por eso dice, el pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Estoy diciendo esto porque la revelación es una manera. Nosotros, si no fuera por la revelación, podríamos conocer cosas de Dios, pero estaríamos como a tientas, como cieguitos diciendo, es esto, o es lo otro, o Dios está aquí o está allá. Dios mismo ha querido revelarse, ha querido mostrarse. ¿Y cómo se ha revelado? ¿Cómo se ha mostrado? A través de la historia de la salvación. Y por eso es tan importante conocer la historia de la salvación, conocer la palabra de Dios, cuyo testimonio más importante es la Sagrada Escritura, porque es conocer lo que Dios nos ha querido, Él mismo revelarnos de sí mismo, hasta donde nosotros lo podemos conocer, pero aunque siempre de una manera limitada. Entonces, por eso entender esto es muy importante. Y después decimos que esta historia de la salvación comienza con Abraham, pero entonces, ¿qué sucede con los 11 primeros capítulos del Génesis? Podríamos decir, son una historia, una introducción a la historia de la salvación, ¿no? Entonces, esta introducción a la historia de la salvación que responde fundamentalmente a dos preguntas. Responde a la pregunta de ¿cómo llegamos
cómo se formó el mundo, cómo llegamos a comenzar la historia, qué fue lo que pasó para que llegara Abraham, porque Israel no le gusta, Dios le reveló se reveló hacia Israel no como un Dios que apareció mágicamente de la nada, sino como un Dios que actúa en la vida, y todo en la vida tiene un antecedente, todo tiene una causa. Entonces, por eso Israel se preocupa mucho de decir, ¿cuál es la causa de esto? Y yo creo que eso es el pilar fundamental de todo historiador, ¿no? Para poder entender la Revolución Francesa. Entonces, un historiador la primera cosa que hace es entender el contexto histórico y las causas que llevaron a la Revolución Francesa, que llevaron a la independencia de Estados Unidos, la independencia de Colombia, el descubrimiento de América, una guerra. Entonces, la causa. ¿Cuál es la causa de que estemos aquí? Entonces, Israel, ya la fe, Dios le había revelado a través de los mismos acontecimientos que todo tiene una causa primera. Y esa causa primera es Dios. Por lo tanto, es un solo Dios y ese Dios es creador. Y ahí tenemos el libro del profeta Isaías que ya dice, Dios, yo lo creé todo de la nada, ¿no? Yo creé todo de la nada. Dios es un Dios creador y salvador. Ya el profeta Isaías lo había transmitido al pueblo de Israel. Los profetas le habían dicho, todos los dioses son falsos, son hechura de manos humanas. No existen, son falsos. El único Dios que existe es el Señor. Y por eso cuando ellos estaban en Babilonia, esta fe en un solo Dios, en un Dios creador, fue lo que los mantuvo unidos. Y después allí, claro, ¿cómo poner esto por escrito? Utilizaron esquemas, utilizaron símbolos de lo que estaba alrededor y por eso hay algunas cosas parecidas a los esquemas mitológicos, a los conceptos mitológicos que ellos que tenían en los babilonios, pero totalmente, con un sentido totalmente nuevo, ¿cierto? Entonces responden, ¿cómo? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo llegamos acá? Y la otra pregunta que es muy importante, que es la que vamos a ver hoy fundamentalmente, es ¿cómo entró el mal en el mundo? Entonces hablamos de cómo, la primera parte es cómo llegamos, hablamos de cómo Dios, la diferencia del relato de la creación con todos los mitos, es que ninguno de los elementos de la creación es deificado, son solamente elementos, son creados, están totalmente bajo el dominio de Dios, no tienen personalidad. No son personas, son elementos de la naturaleza. Lo único que tiene personalidad, ni siquiera los animales tienen personalidad. O sea, los animales no dialogan, no hablan. Estamos ahora también en una visión un poco, se llama un panteísmo. El panteísmo es, hemos llegado a una perversión, digamos, del pensamiento según el cual, bueno, entonces como todos tenemos el origen, somos producto, digamos, del origen sí, venimos de la tierra, podemos decir que esto ya la ciencia lo ha corroborado, ¿cierto? O sea, todos tenemos las plantas, todos los seres vivos compartimos muchas cosas, tenemos células, las células vivas, etcétera, y mientras más nos acercamos al hombre, hay más evolución, hay más complejidad en los seres. Entonces pasamos de los seres inanimados a las plantas, de las plantas pasamos a los animales, y como culmen de esta evolución, digamos así, está el hombre, ¿no? Es básicamente lo mismo que dice el Génesis. Aunque el Génesis no sea un libro de ciencia, la verdad es lo que más se acerca a la ciencia, ¿no? Ahí se ve la revelación de Dios como es maravillosa, como Dios ya nos iluminaba tantas cosas que la ciencia se demoró mucho en demostrar, ¿no? Entonces, por eso yo digo que la ciencia no es contraria a la fe, al contrario, no es enemiga de la fe. Al contrario, si uno es sincero, uno lo que dice es qué impresión que haya tantas coincidencias y que uno prácticamente, si uno pues, tiene una mente abierta, casi que te ayuda a entender mejor la fe. Entonces, bueno, lo digo porque entonces los animales no tienen personalidad. Estamos en un mundo donde prácticamente todo este movimiento ecologista, donde los animales, los perritos, la gente le parece que los perritos hablan, que los gaticos hablan. Entonces, por ejemplo, una ballena que hay que cuidarla porque hay que liberarla, porque es que es una muy importante, es un ser. Entonces está hablando, por ejemplo, imagínense lo que está diciendo. Hay personas humanas y personas no humanas, ¿no? Están diciendo algunos. Entonces los derechos de las personas no humanas, el derecho de la ballena, el derecho del perro, el derecho de los gaticos.
Y no es que nosotros cristianamente es una perversión, porque es como un panteísmo, es como poner el hombre y el animal al mismo nivel, y no es verdad, no tenemos el mismo nivel. Dios nos colocó no como abusadores, no para abusar, no para maltratar, pero sí como administradores. Por eso un cristiano no tiene ningún problema, eso lo dice el mismo Jesús, ¿cierto? En comer un animal, ¿cierto? Declaraba santos todos los alimentos. Y cuando San Pedro en Jaffa ve un mantel extendido de todo tipo de animales, el Señor le dice, mata y come. Le dice el mismo Señor a San Pedro. ¿Por qué? Porque le está diciendo, no seas esclavo de las cosas de este mundo. Mira que yo te he puesto como Señor, lo dice el Salmo, también el Salmo 8. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo entregaste bajo su mando, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas, ¿no? Todo lo pusiste bajo sus pies, está refiriendo al hombre, ¿no? Y aún así, qué pequeño es el hombre delante de las obras de tus manos, oh Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, dice el Salmo. Es decir, eso es una relación con libertad, con mucha responsabilidad, pero también con mucha libertad. Les digo esto, estaba diciendo esto porque fijémonos cómo el mundo cuando no tiene la iluminación de Dios, creyéndose sabio, se hace estúpido. Entonces, por ejemplo, no puedes tocar un perrito, ¿no? No lo toques, cuidado, hay que adoptarlo, hay que cuidarlo, y eso está muy bien. Yo no digo que eso esté mal, todo lo contrario, está muy bien cuidar los perritos, un perrito sí que si se puede adoptar, qué bueno que se pueda adoptar, pero oye, eso no lo puedes comparar con un ser humano. No, no es así, es mucho más grande que adoptes una persona, que cuides de una persona, de un niño y le des una familia. Porque sucede que muchas de estas personas que dicen aquí por delante, cuiden de los animales, esos mismos atrás tienen un letrero que dice sí al aborto. No toques un árbol, pero aborta todo lo que quieras. Estamos totalmente fuera casi que de lo lógico, ¿no? Estamos fuera en lo que el mundo creyéndose sabio se hace estúpido. ¿Me entiendes? Entonces no puedes comerte un pollo, no puedes comer carne de cerdo, no puedes comer porque la vaca tiene sentimientos. Porque claro que tienen hay que respetarlos, pero Dios nos los dio como para nuestro servicio. Entonces, lo que quiero decir es que la palabra de Dios nos ayuda también a vivir como con un equilibrio en todo, a saber la revelación de Dios para no dejarnos llevar por doctrinas que después lo que hacen es enredarnos y confundirnos. Entonces, bueno, en la creación de Dios, Dios creó al hombre, lo colocó como máximo, como culmen de toda la creación, nos dio el descanso, hablamos de esto, del descanso, y nos dio el paraíso para vivir, el jardín del Edén. Entonces, este jardín del Edén, que es el paraíso, fíjense que es bien interesante, bien bonito, que dice que uno podría decir, aquí todavía estamos como dentro de muchas, eh, ¿cómo decir? Dentro de un lenguaje muy abstracto, ¿cierto? Y sin embargo, fíjense lo profundo que va a ser lo que vamos a decir. Este segundo capítulo del Génesis que habla de cómo entró el mal en el mundo, parece una cosa muy mitológica, ¿cierto? Porque pongan ustedes a pensar, el jardín del Edén, la serpiente que habla, una serpiente que habla, que acerca a la mujer que habla con la serpiente, el árbol de la vida, solamente el hombre y la mujer allí que aparecen y ya son una pareja y que dialogan, etcétera. Entonces uno podría decir, si una persona que no conozca la escritura lee este texto y dice, no, esto es como un cuento de niños. Este cuento es como una especie de leyenda que está ahí como para, no sé, para divertir a los niños, para un cuentico para que los niños duerman. Y resulta que no, que es muy profundo este relato de la caída, ¿no? Porque fíjense que después de terminar el capítulo 2, versículo 3, cuando termina el primer relato de la creación, comienza la creación del hombre y la mujer y dice, y se sabe que es un relato, digamos, independiente, posterior o anterior, inclusive más antiguo que del primer capítulo, y empieza, sí, diciendo cómo el mundo se crea de nuevo, ¿cierto? Pero de una manera ya con un lenguaje mucho más coloquial, más cercano, ¿no? Habla del jardín del Edén, cómo Dios colocó al hombre en el jardín del Edén, rodeado de agua, los 4 ríos, cómo estaba allí. Y en el capítulo
en el versículo 15, ¿no? Dice como Dios impuso al hombre un mandamiento de cualquier, lo que dice el capítulo 15, tomó pues Dios llave al hombre y le dejó en el jardín del Edén. Edén significa como lo gustoso, lo bello, lo hermoso, ¿no? O sea, en el paraíso, en la felicidad, para que lo labrase. Fíjense que aquí es donde está la revelación, lo labrase, lo trabajase y lo cuidase. Entonces, está como diciendo, Dios nos entregó el mundo, pero nos lo entregó con una responsabilidad de cuidarlo, ¿no? No es para abusarlo, para cuidarlo, aunque seamos los encargados, porque el hombre le coloca, a cada animal le coloca el nombre, ¿no? Entonces le dice Dios al hombre, del árbol del jardín, Dios le impuso al hombre, hombre en hebreo se dice Adán, ¿no? Por eso ahí viene la palabra Adán, por eso decimos Adán, porque no está hablando de un hombre concreto, sino del género humano. Está diciendo qué sucede con el género humano. Yo voy a poner aquí en silencio a todos, porque ahí se nota que hay alguien que me está poniendo eso. Que tiene abierto el micrófono, entonces cuando yo hablo se escucha y se interrumpe un poquito. Bueno, a mí sí me están escuchando, ¿cierto? Me deben estar escuchando, sí. Bueno, entonces estaba diciendo que en hebreo hombre se dice Adán. Estamos hablando de la creación del hombre, como Dios, de todo lo que dice aquí, podemos decir, se está refiriendo a ¿cómo se escribe en hebreo? En hebreo se escribe tal cual, Adán, ¿no? Si te escribo en hebreo como tal la letra hebrea, a lo mejor no lo vas a tener, después te lo mando por correo. Adán, ¿sí? Tal cual como lo mencionamos, esa es la transliteración, Adán, así se dice hombre. Muy bien, entonces cuando se refiere a hombre, se refiere a toda la humanidad. Entonces podemos decir que Dios colocó a toda la humanidad en el paraíso. Aquí no estamos hablando de que si hubo una primera pareja, si hubo 4 parejas, no, el Génesis no se interesa de eso, se interesa de hablar del hombre en general. De hecho, en hebreo, por ejemplo, si ustedes quieren hablar de lo que decimos en español, una persona, un señor, cualquiera, se dice Ben Adán, el hijo del hombre, un hijo de hombre, un hijo de un señor cualquiera. Es el título que utilizaba Jesús para referirse a sí mismo. Tenía también un símbolo, una simbología en el libro de Daniel. Pero bueno, entonces Adán significa el hombre. Entonces dice aquí que en el capítulo 2, versículo 15 del Génesis dice, ya ve Dios, dice, tomó al hombre y le dejó en el jardín, el 16 dice, y le impuso este mandamiento, de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él, morirás sin remedio, ¿no? Y después viene el relato de la creación de la mujer. Dice que no está bien que el hombre esté solo, le presenta al hombre todos los animales y se da cuenta que ninguno de los animales es una compañía adecuada. Y finalmente, de su costilla, crea a la mujer. No para decir que la mujer es inferior al hombre. En este relato, lo que quiere decir es que el hombre, la mujer y el hombre comparten son tan iguales que es una costilla de él, una parte de él. Son una unidad. Hombre y mujer los creó. Y este es el fundamento del matrimonio cristiano. ¿Por qué es el fundamento del matrimonio cristiano? Porque el mismo Jesús se refiere a esta unidad para poder decir que el matrimonio es indisoluble. Fíjense que al principio en la revelación no existe la poligamia. Por ejemplo, Abraham tenía varias mujeres, Jacob tenía varias mujeres, David mismo tenía muchas mujeres, y no, Salomón. Y se ve como hay la Biblia como que Dios como que de alguna manera tolera esto, pero lo tolera porque está en función de que está purificando a su pueblo. Pero el plan unigenio, el plan primigenio de Dios, el plan original de Dios no era ese, era este, que el hombre se uniera a su mujer, no a sus mujeres, y se hiciera, porque los dos son una sola carne. Eso es lo que quiere decir que salió de la costilla del hombre, del hombre. Por eso él dice, cuando la ve, dice, él exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada mujer, porque de varón ha sido tomada. Entonces es muy interesante que no, el primer nombre que Dios le da a la mujer no es Eva. Eva significa madre de los vivientes, sino Isha. Será llamada Isha. Ish es hombre. Isha es mujer. Es decir, sería como varón y varona. La misma dignidad.
Y esto es una revelación de Dios impresionante, porque en ninguna cultura, en ninguna religión antigua, la mujer tiene el mismo valor que el hombre. Ustedes vayan a los hindúes, vayan a los budistas, vayan al Islam y en cierto sentido el mismo judaísmo. Esto ellos no lo tienen. Somos nosotros en el cristianismo, con Cristo, que hemos visto esto con toda claridad, que Ish e Isha, hombre, que sería varón, podemos decir y varona, hombre, varona no existe, pero para decir que tienen la misma igual, la misma dignidad, el mismo valor, por eso sale del costado de la mujer. Esto es maravilloso. Dios al hombre lo coloca con una persona que realmente sea su complemento, que sea con el cual pueda vivir, construir el jardín, construir, digamos, una vida de felicidad, puedan amarse, entregarse, porque son de una misma dignidad y se complementan. Por eso es una ayuda adecuada para el hombre. Pero ¿qué sucede? Entonces, digamos así, que esto ya nos dice algo muy grande. Nos dice, miren, Dios todo lo que hizo lo hizo bien. Y todo lo hizo por amor al hombre, por amor a nosotros. En ese sentido, lo que les decía el Salmo 8, que es el hombre para que te fijes en él. Pero no obstante, qué grande que lo has hecho al hombre. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Es una cosa que ahí no está hablando de Jesucristo propiamente. Ese salmo se va a aplicar a Cristo, pero en realidad está hablando el salmo originalmente del ser humano. Lo coronaste de gloria y dignidad. Qué dignidad que tenemos nosotros como seres humanos. Qué grandeza, qué maravilla que Dios nos haya regalado la vida, la naturaleza. Es que cuando uno se da cuenta de la grandeza que significa la vida, uno no podría vivir en depresión. A mí me gusta mucho una frase de este señor Facundo Cabral, que no lo recomiendo como autor cristiano porque él no es cristiano, él es una persona que vivía una religión como según su parecer, que creía en Jesucristo, pues según él tenía ideas propias, digamos así, de una persona, un pensador, o si quieres, o una persona que muy bohemio, etcétera, pero tiene frases muy interesantes, ¿no? Porque yo creo que era un artista sincero, que estaba una persona que estaba en búsqueda de Dios, pero nunca encontró plenamente la presencia de Dios porque nunca estuvo en la iglesia. Ese fue su gran problema. No estuvo verdaderamente en la iglesia. Entonces le faltó mucho de la revelación de Dios, pero tiene cosas muy interesantes. Entonces, Facundo Cabral dice una cosa, dice, no estás deprimido, estás dormido. ¿Cómo puedes estar deprimido si delante tienes el mundo con toda su belleza, tienes la naturaleza, tienes los pájaros, los peces? Tú basta que te vayas a una playa, aquí por ejemplo, en cualquier parte del mundo vas a Miami, por ejemplo, y ves esas playas hermosas, a Colombia, las montañas, estás en Europa y ves esos Alpes, ves el mismo Israel, o sea, la naturaleza está ahí como para que uno se quede sorprendido, el atardecer, el amanecer, el campo, los animales, hasta que te vas al mar y te quedas sorprendido de todos los colores, los acuarios, por ejemplo, que te hacen ver la maravilla que hay en el mar, lo mismo, bueno, los insectos. O sea, el mundo está lleno de maravillas. Hay gente, por ejemplo, que se divierte solamente mirando pájaros. Y tienen toda la razón, porque eso es un mundo, ver pájaros, verlos cómo se mueven, ver los animales, o sea, es una cosa maravillosa. Y no hablemos del hombre, de la capacidad de lo que somos como seres humanos desde el punto de vista físico, de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona el ojo, de cómo funciona una mano, del corazón que bombea cientos de litros de sangre diarios, está bombeando diarios sin parar, desde que nacemos hasta que nos morimos diario, bombeando y bombeando sangre desde la punta del pie hasta el último pelo de nuestra cabeza. Allí llega hasta el último punta de nuestra cabeza, llega la sangre bombeada del corazón, ¿entiendes? Que se esparce y lo recibe y lo esparce por todo. Es impresionante lo que somos los seres humanos. Entonces esto es lo que dice la creación, que Dios nos colocó en un paraíso, nos regaló la familia, una mujer. Imagínate cuántos hombres hay que tienen esto, tienen una familia, tienen hijos y viven entenebrecidos por el alcohol y no son capaces de valorar esa esposa, esos hijos, porque están entenebrecidos, porque no entienden su vida, porque no quieren a Dios. Están en el paraíso, estamos en el paraíso
que es todo lo que Dios nos ha dado, porque Dios ha hecho nuestra historia perfecta, todo nos ha dado Dios perfectamente, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no somos felices? Y aquí es donde está la respuesta del Génesis. ¿Por qué existe mal en el mundo? Entonces aparece aquí este relato que es impresionante lo que vamos a ver. Dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Aparece aquí una figura que es muy importante que nosotros comprendamos en la revelación, la figura de la serpiente, ¿no? Y está claro, ¿por qué utilizan la serpiente? Pues porque en el ambiente de Babilonia estaba la serpiente como imagen de un dios. Entonces ellos colocan esta imagen para decir, este dios falso que se quiere presentar como dios, pero como que es en el fondo una serpiente. Por eso la serpiente también, si ustedes ven en algunos estándares, es signo de la salud, símbolo de la salud, ¿no? Que es símbolo, digamos, de estos dioses antiguos. Entonces, Israel utiliza esta figura, el autor sagrado, para hablar de la acción de un ser del cual es muy importante que sepamos que existe, que es el demonio. Y fíjense que el demonio, aquí la revelación nos muestra cómo actúa. Nosotros a veces pensamos, sobre todo hoy, con las películas que vemos del exorcista y todo eso, pensamos que el demonio actúa de una manera, digamos, que uno se asuste, uno que se levanta de la cama y que levita y que voltea la cara y que echa vómito. Eso es como esas posesiones son muy raras, muy raras, muy raras. Lo más común de la acción del demonio es la seducción. ¿Y por qué lo hace así? Porque así es que hace más daño. Porque si el demonio se presenta de manera que uno se asuste, a él no le interesa que uno salga corriendo. Por eso utiliza aquí la figura de la serpiente. Es un ser sigiloso. Y es un ser sigiloso que llega sin que te des cuenta y que mata a través de la lengua, a través de la boca, ¿no? Así es el demonio, a través de los pensamientos, a través de las ideas. ¿Y cómo será que no es una cosa que asuste? Que fíjense, si una serpiente se le apareciera a uno, uno sale corriendo. Y fuera de eso hablando, imagínate, ¿no? Hay un cuento por ahí que dice que un hombre estaba eh, con, con el perro y el caballo, y a cierto punto iban con el perro y el caballo caminando, y a cierto punto dice el caballo, dice, uy, qué cansancio, y ese hombre se bajó del caballo despavorido porque salió corriendo, y el perro también detrás de él corriendo despavoridos porque el caballo había hablado, uy, qué cansancio, ¿no? Aquí me está mandando un mensaje que dice, ¿tienen problemas con el audio? Bueno, eso es un chistecito para que no se haga todo tan largo. Entonces, eh, sale corriendo este hombre porque dice, uy, ¿cómo es posible que se llega a cierto punto, él salió corriendo porque el caballo le había dicho que cansancio, y llegan a una colina cansado, muerto del susto, y diciendo, uy, hijo de madre, un caballo que habla. Y dice el perro, uy, sí, yo nunca lo pensé así, que un caballo hablara. Imagínate un perro también hablando. Bueno, un chiste muy malo, lo conté muy mal. Pero lo que quiero decir es que un animal hablara, eso sería una cosa para salir corriendo. Es que lo que quiere decir aquí, bueno, algunos sí se rió, qué pena con ustedes. Yo. Bueno, Está bien, padre. yo los voy a, a poner en mute otra vez, qué pena con ustedes. Bueno, lo que quiero decir es que el Génesis se presenta el demonio así, porque lo que interesa el demonio, lo que interesa mostrar es cómo el demonio es sigiloso y mata con la lengua, con los pensamientos, para llevar al hombre a que rechace la voluntad de Dios y se ponga en contra de Dios, de sí mismo y de los demás. Y lo vamos a ver claramente, como le dice, fíjense que bien, esta lectura la hicimos ayer en la misa. Dice aquí que el demonio se aparece a la mujer y le coloca como una duda y le dice, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comas de ninguno de los árboles del jardín? Le respondió la mujer a la serpiente, no, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, mas del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, ¿no? No comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte.
Fíjense que aquí ya la serpiente le dijo una mentira a la mujer. Le dijo, ¿cómo es que no puedes comer de ninguno? Pero la serpiente no es estúpida. Está diciendo, le está dejando caer en el subconsciente a la mujer que si ella no puede comer de ese árbol, es como si no pudiera comer de ninguno. Eso es lo que le está diciendo. Y la mujer, ella entra en ese diálogo con la serpiente como diciendo, no, no, Dios nos ha dicho que no comamos de ninguno, solamente de ese árbol. Pero ¿saben en qué se ve que ya aceptó ese pensamiento? En que le agrega algo al mandamiento de Dios, porque Dios no había dicho que no lo tocaran, Dios había dicho no lo coman. Ella dice, no, 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 es que no lo podemos ni tocar. Y fíjense que aquí la serpiente ya tiene ganada a la mujer, porque ya la tiene en su terreno. Y le dice, no, 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 no es que te vas a morir, no, no, no. Lo que pasa es que Dios es un Dios celoso y él sabe, Dios es un Dios celoso, empieza a hablar mal de Dios, a decir que Dios no te quiere feliz, que Dios lo que quiere es molestarte, que Dios lo que quiere es que tu vida sea limitada, que no te realices, ¿no? Le dice a la serpiente. Y entonces ella inmediatamente dice, no, no, le dice esta mentira, es que si comes del árbol se te abrirán los ojos, pues conocerás el bien y el mal y serás igual a Dios, ¿no? Y la mujer quedó convencida de que esto era verdad. Y entonces, ¿qué hace la mujer? Come de este fruto y experimenta y le da a su marido. ¿Y qué experimentan? En vez de experimentar esa felicidad, experimentar esa sabiduría que el experimenta la tristeza, experimenta la soledad, experimenta la vergüenza. Pero ¿por qué la mujer cae? Porque fíjense que lo dice muy bien aquí, como porque ella lo hace. Dice, como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, bueno para comer, algo bueno, una cosa llamativa y además lógica, ¿no? Y fíjense que esto es exactamente, esto que estamos diciendo, es como el demonio nos presenta el pecado. El pecado nunca se va a presentar como algo malo. Ah, no, esto va a ser, hace esto, que esto es perverso, va a dañar tu matrimonio te vas a destruir la vida de tus hijos. No, se te va a presentar como algo llamativo. Tu mujer no te quiere porque no te valora, ¿no? Y además aquella otra, esa sí que te valora, esa sí que te quiere, mira cómo te trata de bien, mira cómo te atiende, y además, ¿no? Pues nadie se va a dar cuenta. Y tú tienes derecho porque si te tratan tan mal y trabajas tanto, ¿por qué no vas a tener derecho a vivir feliz, a hacer las cosas? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que caes en la tentación y que experimentas que destruyes tu vida, destruye la vida de tu familia, destruye la vida de tus hijos, porque es la acción del demonio. Así es que entra el mal en el mundo, por la acción del demonio. Por eso dice el libro de la sabiduría que Dios no creó la muerte. La muerte entró en el mundo por acción del demonio, ¿no? Y experimentas los que le pertenecen. Entonces aquí con esto el Génesis nos explica por qué existe el mal. Y existe el mal entonces por dos razones. Una, porque existe un ser, que es el demonio, que introduce la duda del amor de Dios, introduce la duda de la bondad de Dios, y el hombre cree a esa mentira que le dice el demonio y se rebela contra Dios, y entonces hace que lo que fuera ese paraíso se convierta en un infierno. Entonces ya los hijos, que eran una bendición, se convierten en un peso. Ya el trabajo, que era una bendición, se convierte en un castigo, ¿no? Con el sudor de tu frente tendrás y pierde el paraíso, sale del paraíso y se queda solo. Y fíjense que eso lo lleva no solamente a perder el paraíso y a cortar su relación de amistad con Dios, sino con el otro, porque cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿por qué pecaste? Adán, en vez de decir, Señor, es verdad, yo me equivoqué, dice, no, esa mujer que me diste por compañera me sedujo, le echa la culpa al otro, porque no importa, ya no le importa al otro, le importa a sí mismo, su egoísmo. Y lo mismo le sucede a ella, la serpiente fue la que me sedujo y comí. En definitiva, yo no tengo la culpa la tiene siempre el otro. Fíjense que esto que parece un relato muy infantil, muy, muy de, como mítico, no sé,
legendario, habla muy bien de lo que nos sucede, de por qué los problemas en nuestra familia, porque en el fondo dudamos del amor de Dios, porque en el fondo no aceptamos la palabra de Dios. Y ese dudar del amor de Dios, ese no aceptar la palabra de Dios, nos lleva ¿a qué? A pecar. Y al pecar, ¿qué hacemos? Nos destruimos a nosotros mismos, perdemos el paraíso y la vida se nos convierte en un infierno. Lo que tendría que ser un paraíso, lo que tendría que ser un cielo, se convierte en una cosa oscura, en una tragedia, en una cosa aburridora, en una monotonía. ¿Y todo por qué? Por acción del pecado, ¿no? Entonces fíjense que así entra el pecado en el mundo. Y todos, podemos decir, todos nuestros pecados pasan por ahí, por esa seducción, por esa tentación, por ese rechazar a Dios. Por eso el pecado en el fondo es eso, es rechazar a Dios, rechazar su palabra, y al rechazar su palabra, entonces ¿qué hacemos? Pues que nos quedamos solos. Y ahí por eso tenemos un mundo lleno de soledad, lleno de angustia, lleno de depresión. Y el problema no es la economía, el problema no es la familia, el problema no es la mujer que es insoportable, el problema no es el marido que es muy cansón, que es muy grosero, el problema no son los hijos que son desobedientes, el problema no son los padres que son muy retrógradas, el problema no es el colegio, no, el problema está en nosotros que nos rebelamos contra Dios y vivimos en el pecado, y al vivir en el pecado sacamos a Dios de nuestra vida, y al sacar a Dios experimentamos la muerte, porque realmente morir morirás, le dice el Señor, si comes de ese fruto, y el hombre pierde la vida eterna, la vida de la relación con Dios, y entra en la muerte, que significa no tener a Dios. Y por eso Dios, fíjense que desde ese primer momento ya Dios le promete al hombre una salvación. ¿Y cuándo lo promete? Lo que se llama el protoevangelio, que está aquí en el capítulo 15, en el capítulo 3, el versículo 15. Hablando de la mujer, Dios le dice a la mujer lo que tiene que decirle, con dolor parirá los hijos, etcétera, y le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Y aquí los exegetas siempre se quedan sorprendidos, porque él está hablando de la relación entre el hombre y la mujer, entre la serpiente y la mujer. La serpiente en hebreo es masculino, entonces por eso vamos a decir, entre el demonio y la mujer. Entonces, por eso dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Entonces dice él. ¿A quién se refiere cuando dice él? Porque no dice ella. Ella es la mujer, ¿no? Está hablando del demonio y la mujer. Tendría que decir: ella te pisará la cabeza, y no dice ella, dice él. De los exegetas siempre han visto aquí el protoevangelio. Él será la descendencia de la mujer. Es decir, aquí se anuncia por primera vez un Salvador. El hijo de la mujer, un hijo de la mujer, vendrá a aplastar la cabeza del demonio, que es la causa de todos los males. Dios hizo todo bien, pero por acción del demonio entró el mal en el mundo. Entonces ahí tenemos la respuesta. ¿Y por qué los hombres participan de ese mal? Pues porque, seducidos por esa acción del demonio, en vez de aceptar la voluntad de Dios, pues se entregan a esa muerte que el demonio en el fondo les propone. Pero no se lo presenta como muerte, se lo presenta como vida, pero lo que quiere es que el hombre se destruya. Entonces fíjense que con esto entendemos muy bien por qué es tan importante la obra de Cristo, que es venir a salvarnos de esta esclavitud del demonio, que es en el fondo pensar mal de Dios, rebelarnos contra Dios, hacer nuestra voluntad y sacarnos del paraíso. Y la obra de Cristo será volvernos al paraíso, volvernos a la comunión con Dios, volvernos a la comunión por tanto con el otro y con el Padre. Bueno, entonces esto más o menos es lo que quería decirles hoy. Yo quería terminar toda la historia de la salvación, pero me enredé un poquito también con la respuesta a la primera pregunta. Entonces vamos a terminar la próxima clase lo del diluvio, para que entendamos el diluvio, la torre de Babel, y ya eso nos servirá como introducción. Ya tocaremos esos dos temas, y ya la próxima clase, ya o sea, dentro de 15 días hablaremos ya de Abraham, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tiene una pregunta sobre lo que hemos hablado, tuvimos un poquito de interrupciones, pero espero que hayan podido seguirme más o menos el sentido, digamos así, no solamente bíblico, sino sobre todo teológico, que tiene este relato de la caída, ¿no? Y cómo realmente nos ilumina tantas cosas de nuestra vida, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ustedes, o si alguno tiene un comentario que hacer o una pregunta que hacer,
Él me lo puede decir. Padre, yo tengo una inquietud. Mi nombre es Daisy Gómez. ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Ok. Podríamos decir que se podría presentar, se presenta el demonio o el diablo como la debilidad misma del hombre, No, como no, una debilidad o... no, el demonio, miren, el demonio tiene una personalidad. Por eso es muy importante que San Pablo mismo lo dice. Si yo no hago el bien que quiero, ¿no? Porque una persona que tiene una conciencia iluminada quiere hacer el bien. Ahí está el problema de las personas que tienen la conciencia errónea, que creen que hacer el mal es el bien, ¿no? Digamos, una mujer tantas mujeres hoy en día que están abortando, están haciendo un mal tremendo, pero convencidas de que están haciendo el bien, están teniendo una conciencia entenebrecida por la sociedad, por el pecado. Pero una conciencia bien iluminada quiere hacer el bien, pero aún así esa conciencia experimenta una realidad. ¿Cuál es la realidad? No hago el bien que no quiero, sino el mal. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Aquí de nuevo estamos aquí con una persona que colocó la pantalla. Bueno, pero espero que me estén escuchando. El señor Alfredo. Alfredo, ¿podrías compartir la pantalla? Quita esto de compartir la pantalla para que no se vea eso. Muy bien. Porque si no, si tú colocas compartir la pantalla, solamente vemos tu pantalla. Bueno, entonces estaba diciendo que dice San Pablo, una conciencia bien iluminada experimenta esto. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿no? ¿Qué me pasa? Entonces dice San Pablo, no soy yo quien que actúo, sino el pecado que me somete. El pecado es el demonio, una personalidad exterior al hombre. Y por eso intenta seducir al hombre en su, digamos, está este primer pecado, que es el pecado que la teología llama original porque es el primero y originante, porque está a la base de todos los demás pecados. Y cuando el hombre peca, su naturaleza queda como herida. ¿Por qué herida? Porque queda como con una tendencia, queda como con una, con una debilidad que lo lleva como a seguir viviendo en ese pecado, ¿no? Porque experimenta de todas maneras un primer placer, primero que todo, y segundo también como un cierto también desespero, de decir, hombre, ya pequé, ya la embarré, pues ya sigo por este camino, esa debilidad que nos queda a nosotros, y ese es el pecado original, ¿no? Del que hablamos nosotros, esa tentación que tenemos, digamos así, pero que no somos nosotros, sino que viene del demonio, pero que también, digamos, toca nuestra debilidad porque estamos heridos, ¿no? Por nuestra naturaleza humana, y eso es lo que el Génesis responde. Por eso todos tenemos ese pecado original, ¿cierto? Que viene de Adán, ¿no? Eso del pecado original no es una cosa fantasiosa, eso es muy real. Ustedes no ven a un niño que le enseña a ser egoísta, por ejemplo. Los niños son muy egoístas, mío, yo lo veo en mis sobrinos. Y ellos, es una debilidad que tenemos como seres humanos, pero siempre está la tentación, pero podríamos decir no. Fíjense que hay santos, por ejemplo, Santo Domingo Sabio, Teresa de Lisieux, San Luis Beltrán y muchos otros que nunca cometieron un pecado mortal, porque somos libres. Dios nos hizo libres. Y el demonio siempre estará con la tentación, pero podemos decir que no. ¿Sí me entienden? O sea, no por el hecho de que estemos esa debilidad, podemos ya decir, entonces la culpa la tiene el demonio. No, porque el demonio máximo nos puede tentar, pero no nos puede obligar a vivir en el pecado. Un muchacho, por ejemplo, hablando otro día con un muchacho, me decía una frase, me parece correcto lo que él me decía, porque yo le decía, yo veo una acción de Dios en mi vida, y una experiencia de mi padre, o sea, pero es una verdad, lo que les voy a decir es una anécdota, hablando con un muchacho, hablándole del testimonio de mi vida, decía, yo veo una acción de Dios en mi vida en el hecho de que Dios me haya salvado del alcoholismo, porque mi padre tuvo una vida de mucho alcoholismo. Y él me dijo, no, pues no veo yo necesariamente una acción de Dios. ¿Por qué? Porque un padre que es muy alcohólico puede tener dos hijos. Y un hijo muy alcohólico y le preguntas, ¿tú por qué eres alcohólico? Y él va a decir, pues con ese papá. Y el otro no se toma un trago. Y tú por qué no te tomas un trago? Pues con ese papá. ¿Te das cuenta? O sea, él me hizo caer en cuenta de esto, que es verdad, tenemos libertad, pero yo también veo una acción de Dios en eso, que Dios te ayude a no seguir los pasos de tu padre y a ser libre, ¿me entiendes? A ser libre, vivir en esa libertad.
pero somos siempre libres y por eso el pecado también tiene una culpa en nosotros, ¿cierto? Porque nosotros en esa libertad, en vez de seguir el mandamiento de Dios, seguimos esa tentación, esa sugestión que nos coloca el demonio y ahí es cuando nos separamos de Dios. Bueno, entonces, sin más por el... Bueno, Gracias, Padre. ¿te gustó la respuesta? Bueno, yo pienso que esto es muy importante entenderlo porque esto les va a ayudar a ustedes, por ejemplo, cuando hablen con los hijos, con los nietos, a entender que el pecado no es como una norma, una ley que hay que cumplir, no. El pecado es un camino de vida, camino de salvación, de felicidad. Pero ¿qué pasa? Que él se va a presentar como algo bueno. No, es que yo tengo derecho, es que porque si yo la quiero y ella me quiere, ¿por qué no vamos a juntar? ¿Cierto? Si no le hacemos mal a nadie, estamos amándonos, eso es el amor. No, hijo, eso no es el amor, eso se llama fornicación. Y si es fornicación, te vas a destruir. Parece muy lógico, parece muy apetecible, parece muy gustoso, pero vas a destruirte porque entonces tu vida no va a ser una vida de amor, sino que va a ser una vida de utilización. Porque hoy estás con esta, mañana con la otra. Cuando te canses de esta, vas a buscar otra. Cuando ella se canse de ti, se va a buscar otro. Y así sucede. ¿Entiendes? No, es que a mí me gusta la marihuana. No, eso está bien, porque si a mí me gusta, hoy en día que está de moda, que todo tiene que ser con marihuana, pomada de marihuana, aceite de marihuana. Entonces, no, ya está aceptado por la ley de uso recreacional de la marihuana. Entonces, tranquilos, mientras que te guste, está bien, no es verdad. Porque mira que es la tentación que te está poniendo el demonio, pero te vas a destruir. Vas a experimentar después la tristeza, se te va a dañar la relación con los demás, vas a quedar esclavo de eso. Lo mismo con el alcohol, lo mismo con las fiestas, lo mismo con el adulterio. Todos los pecados, fíjense que se presentan así como algo bueno, llamativo, gustoso, siempre muy bien presentado, muy bien adornado, muy bien, así es la seducción del demonio. Y nosotros tenemos que tener discernimiento para ver qué es el demonio que nos quiere separar de Dios. Y por eso necesitamos ese Mesías, ese hijo de la mujer, que venga a aplastar la cabeza de la serpiente y nos libere de esa muerte, de esa corrupción que trae el pecado, que nos separa de Dios y de los demás. Bueno, muy bien, fíjense que cuando uno va leyendo la palabra de Dios, así como desmenuzadita, va sacando muchas cosas muy importantes para la vida de cada día. No, espero que les haya ayudado. Entonces ya nos vemos Dios mediante el próximo sábado. Si alguno tiene dudas, entonces espero poderla responder. Que Dios lo bendiga, Padre. Gracias, Padre. Excelente, Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre.